Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Nos agrada estar con ustedes a esta hora de la noche. Quiero agradecer a usted que muy gentilmente nos permite entrar a la intimidad de su hogar. Quiero agradecer a nuestros invitados que van a estar hoy tocando temas de mucho interés, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa y que repercute en las normas jurídicas. Quiero agradecer a la doctora Lourdes Vigil, diputada por Gana, del Partido de las Golondrinas. Quiero agradecer también a la licenciada Tania Pastor, que es abogada muy reconocida, y también al señor César Sánchez, abogado, que muy gentilmente están con nosotros en esta noche en el programa de controversia. Es bien delicado lo que sucede, lo que repercute en las condiciones de nuestro país, las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa, que genera un enfado en cierta parte del imaginario popular y que también provoca que en estas próximas elecciones la gente premie o castigue a aquellos funcionarios que han hecho malas cosas y premie a aquellos que han hecho bien la tarea en estos 3 años. 18 entonces, licenciada, Foro Nacional de Salud, Dirección Nacional de Medicamentos, y por apremio, manda nota a la PNC y le manda nota al funcionario, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Turismo y directora del Seguro Social. Y ahí cerramos. Jamás he acompañado ni he estado de acuerdo con este tipo de decisiones, hay que aclararlo. Yo estoy ahí pues porque la población debe conocer la verdad y no solo escuchar la versión de ellos. A muchos funcionarios se les está haciendo un linchamiento político. Se les manda a llamar una y otra vez y aunque los funcionarios se justifican explicando detalladamente, la mayoría de ellos pues están al frente de carteras de Estado importantes, desarrollando labores encaminadas a salvar vidas en este momento tan duro de pandemia que tenemos. Pero a pesar que las explicaciones son claras, precisas, no les basta. Quieren hacerlos llegar, los hacen perder tiempo de su trabajo. Y, por ejemplo, en el caso de la doctora del Seguro Social que está llamada para el próximo lunes, a ella la han llamado nada más en una ocasión. La doctora se justifica y envía incluso su calendarización de trabajo y explica que a partir del día 19 es que ella está disponible para poder acompañarnos en la comisión, hacerse presente, pero no es suficiente. A pesar de su explicación, la mandan a llamar por apremio, tal cual delincuentes. Los colegas diputados, la canciller debió cancelar ese viaje a Estados Unidos para llegar a la asamblea a sentarse con ellos. Era más importante y prioritario sentarse con ellos que el trabajo que estaba desarrollando la ministra de Relaciones Exteriores allá en los Estados Unidos. Cada cita en Fiscalía es un formato que ya está preelaborado en el cual se incluye la leyenda que se hace el citatorio con base en las facultades del artículo 193, se le hace ver que en caso de no concurrir al tercer citatorio será conducido por la fuerza pública, que ya es que se le hace la notificación, o el aviso, la advertencia, que se le va a hacer comparecer por la fuerza si no llega de forma voluntaria, porque todas las personas e instituciones tienen la obligación de colaborar con la Fiscalía General de la República y en este caso, que establece el 133 de la Constitución, con la información que se necesita para las comisiones especiales. Es una obligación constitucional comparecer, hay que dejarlo claro. Ahora, eso no obsta para que nosotros estemos conscientes que es evidente que muchos diputados están haciendo un uso defraudatorio de esta potestad con únicos fines electoreros. Se están haciendo llamamientos en los cuales ni siquiera se sigue, digamos, toda la ética parlamentaria que se establece dentro del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, con el cual deben de conducirse. No hay investigaciones serias, en realidad son comisiones que incluso desde el título, esto es algo que yo he criticado incluso en misma Fiscalía General de la República cuando le ponen los títulos a los casos, como el caso Saca, que era caso de destape a la corrupción, el otro caso de Funes, son casos que son etiquetas sociales, no se deben de hacer etiquetas sociales en el ejercicio de funciones, sobre todo en una investigación de la delicadeza y la naturaleza como las de la Asamblea, en donde se etiqueta desde el mismo nombre de la comisión. Eso es violatorio de la dignidad de las personas. En realidad, suscribo lo que establece la doctora anteriormente, es un intento por ridiculizar a los funcionarios
y entonces están ambos, tanto los diputados como en algunos casos los funcionarios, únicamente se están dirigiendo a la población. Unos pretenden ridiculizar al funcionario sentado, haciendo en algunos casos preguntas que se contestan evidentemente desde la primera respuesta, y por parte del funcionario pues evidenciando la gestión que muchas personas han evaluado de una forma constante y permanente en las encuestas que hemos visto recientemente, de una forma favorable al gobierno actual. Eso no quiere decir que los funcionarios no tengan presente que hay una obligación constitucional de comparecer. Que se está haciendo mal por parte de la Asamblea, pues comparezcan para exhibirlos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por lo menos, yo creo que si la ministra, la canciller no está en el país, es absurdo que la Asamblea no tenga por justificada esa incomparecencia. Imagínense a esta persona con un poco de más poder. Luego hablan de dictaduras. Creo que eso es lo que ellos desearían ser. Menos mal, ya nadie los quiere, ni de diputados, dice el presidente. Hemos así un pequeño análisis de lo que igual la licenciada Tania Pastor decía acerca de lo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Mire, si la doctora, que es la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, desde en diciembre, le hizo ver a la Fiscalía la situación del Seguro Social en San Miguel. Aquí está, miren. Nosotros como migueleños estamos interesados en que esto verdaderamente se dirima como debe de ser. Hoy pregunto, ¿cuál es un mayor interés? Que verdaderamente la Fiscalía investigue la situación que pasó en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social acá en San Miguel, o interpelar a la directora del seguro ahorita. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Ahora bien, si nosotros vemos las declaraciones y las analizamos con todo respeto, la declaración que da el diputado, el doctor Emilio Correa, es que se denota esa actitud política, ¿ya?, que no lleva ningún objetivo y ningún fin. Verdaderamente ya nuestro pueblo ya está cansado de ese dime que te diré. Si nosotros al final lo que necesitamos son soluciones. ¿Cuál sería una de las soluciones? Mire, que la Fiscalía verdaderamente interponga sus buenos oficios para ver cómo está la situación del Seguro Social. O sea, ¿cuántos millones acá verdaderamente no hemos perdido? Nosotros al final lo que queremos ver es que verdaderamente en la Asamblea Legislativa se discuten temas que verdaderamente nos interesan. Llamando a los funcionarios del presidente Bukele, tiene un aspecto ideológico, político, electoral por parte de Arena y el FMLN. Es que a todas luces así se ve. Entonces, ¿a dónde está el rango constitucional de eso que se puede apoyar para decir, bueno, podemos hacerlo, pero ¿para qué? Es que es lo que yo decía, en el numeral 32, ¿verdad? En el numeral 32 de la Constitución establece el nombramiento de las comisiones, pero igual ya la licenciada Tania explicaba cómo es el proceso de las comisiones, para no perder tiempo y volverlo a explicar. O sea, pero lo que sucede es que no porque existe este rango constitucional lo vamos a hacer porque, con todo el respeto, se nos dio la gana. Pues, o sea, primero no hay elementos objetivos, no hay elementos subjetivos. La verdad que lo estamos haciendo en buen salvadoreño por jota, pues muchas veces, ¿verdad? Cuando no hay elementos valorativos. Vamos a la parte de la directora del Seguro Social y ellos se quieren basar al reglamento interior. La doctora ha sido llamada una tan sola vez. Y según el reglamento hay que llamarla 3 veces antes de proceder a la premio. Y no ha sido así. Ahora, ¿quién ampara a la doctora? O sea, ¿cómo puede ella justificarse si ya la mandan a traer de una vez? Eso es injusto, eso es inapropiado y la población los va a juzgar. Ellos están desesperados y saben que vienen las elecciones. Entonces son medidas que ellos han buscado, estrategias equivocadas, porque quieren con esto deteriorar la imagen del presidente ante la población, pero la gente está viendo a estos ministros trabajar como nunca antes al frente de las carteras que representan. Acerca de esa comisión que cohabita con ellos, polula en el ambiente ese acercamiento entre Arena, el FMLN, PDC, PCN, para que se estén dando estas cosas, ¿son cómplices de lo que están sucediendo? Efectivamente.
usted ve una camaradería entre ellos como nunca se había visto. Yo les digo que son el nuevo matrimonio, porque todo lo confabulan juntos, entre unos, si alguno de ellos de momento quiere como suavizar las cosas, viene otro colega y le dice, no, o sea, todo en contra del gobierno. En este momento, por ejemplo, este día, el martes, perdón, Marito, querían entrar juntos los funcionarios porque trabajan juntos, ellos tienen ese engranaje entre Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas para muchas de las obras que se han desarrollado, entonces solicitaron entrar juntos a la comisión y el FMLN no quería. El presidente de la comisión, que es de Arena, sí quería, ellas se pusieron a quererlo convencer de que no se diera, luego por mayoría se les dio la oportunidad que entraran juntos y se les condicionó a la manera que debían de hablar. Estos constantes llamados, ¿qué tan vinculantes son para decirle, bueno, ya esta situación ya se complicó y vámonos directamente a la Fiscalía y que se tome la decisión que nosotros hemos tomado? Es importante tener conocimiento que de la comisión especial se determina, puede llegar a determinarse que se informe, uno de los efectos sea que se informe a la Fiscalía General de la República sobre el resultado en caso que la comisión considere que hay probable comisión de delitos. Entonces tienen que informar a la Fiscalía, precisamente por esa posibilidad y por la dignidad de las personas y la presunción de inocencia que opera en El Salvador. Aquí la gente cree que las personas tienen que probar su inocencia, pero es todo lo contrario. Es el ente que acusa, el que tiene la obligación de probar, el que tiene la carga de la prueba. Entonces es por eso que no se pueden etiquetar dentro de los nombres de las comisiones ni dentro de los casos de fiscalía. Pero el resultado de una de estas comisiones, como bien lo establecía el licenciado César en el Ordinal 37 del artículo 131 de la Constitución, que establece que del resultado se puede informar a la Fiscalía General de la República, pues precisamente con mucha mayor razón tienen que ser más serios a la hora de diligenciar todo lo relativo a estas comisiones. Y estos diputados hacen este tipo de defraudaciones, este tipo de actividades violatorias de derechos fundamentales de las personas, porque no les pasa nada, porque son intocables, porque a ellos no los interpela nadie. Por eso es que la única oportunidad democrática que tenemos como ciudadanos es una elección democrática como la que vamos a tener el 28 de febrero. Entonces el error ha sido que no hemos evaluado bien a estas personas en el pasado y hemos nosotros mismos fomentado cierto nivel de corrupción y de impunidad al seguir votándolos. Norma Quijano, decían los diputados, eso era un mensaje nefasto que se les enviaba como decir hoy por ti, mañana por mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son intocables, no les podemos hacer nada porque las instituciones contraloras hacia ellos no funcionan. Por el contrario, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto una asamblea que se ha creído en algún momento Corte de Cuentas de la República. En otro momento se han creído que son el Ministerio de Salud dictando todas las medidas y reactivación económica, avalado por la misma sala. Que se han creído en algún momento también Fiscalía General de la República, determinando comisión de delitos que ni siquiera existen. Nosotros estamos, y esto me gustaría, yo lo reitero bastante porque me interesa mucho que la ciudadanía tenga conciencia que nosotros estamos ante la presencia de una asamblea legislativa omnipotente, es un suprapoder que al tener los nombramientos de segundo grado que tiene, que violan sistema, ellos sí hacen una violación, muchos de ellos, con respeto a la doctora, pero muchos diputados sí cometen una violación sistemática de la Constitución y de la jurisprudencia. Cada elección de segundo grado que no respetan requisitos, pero ¿por qué lo hacen? Precisamente porque no les pasa nada, porque no hay consecuencias, porque se amparan en el 125 de la Constitución y defraudan la misma Constitución. Mal recordamos, todos los funcionarios del gobierno actual fueron llamados a dar su informe a la Asamblea Legislativa. Y eso está en el artículo 131, numeral 18 de la Constitución, donde cada uno de ellos va y da su informe. Imagínense que eso fue hace poco. Hoy la pregunta es, ¿por qué después de haber dado ese informe, que se lo dieron a la Asamblea Legislativa, que cada comisión conoce de esos informes también? Hoy la pregunta es, ¿y por qué hoy querer de alguna manera llamar a estos funcionarios, llámese la ministra de Relaciones Exteriores, o sea, a la canciller, a la directora del Seguro y a la del Ministerio de Turismo?
y no aprobaron los informes. O sea, es bien contradictorio. Lo que pasa es de que yo sé que el pueblo, nuestros conciudadanos, no se les va a olvidar, o sea, no se les va a olvidar lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces, y lo digo con todo el respeto de los medios de comunicación, muchas veces no damos las noticias como deben de ser, tergiversamos la información, pero a pesar de que se trata de tergiversar la información, yo creo que ya la ciudadanía está bien consciente, está bien clara de la situación. Imagínense que la misma Constitución, como lo decía la licenciada Tania Pastor, en el artículo 125 establece que los diputados son los representantes del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿y el pueblo se sentirá representado por los 84 diputados que tiene la Asamblea Legislativa? Yo creo que cada ciudadano que votó en su momento por cualquier diputado de los que están en la Asamblea, yo creo que ya cada quien hizo su evaluación si verdaderamente se siente o no representado en base al artículo 125 de la Constitución. Nosotros lo que verdaderamente necesitamos son propuestas claras, pero tampoco propuestas demagógicas, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí en San Miguel, verdaderamente, mire, necesitamos una gran inversión en el Teatro Francisco Gavidia. Necesitamos una gran inversión acá en el ex Cine Gavidia. Está el cine Gavidia ahí, pero necesitamos una gran inversión para generar más cultura, ¿ya? Necesitamos que el centro histórico de San Miguel, desde hace cuánto tiempo el actual alcalde viene diciendo que el centro histórico va a ser, no se ha hecho. Entonces necesitamos propuestas, pero verdaderamente propuestas en papel y que verdaderamente se vea que sí son realizables. Entonces al final yo siento que acá muchos están ya bien claros para este próximo febrero. O sea, al final igual hay que ser respetuoso, y ahí es donde sí yo voy a hacer verdaderamente un llamamiento. O sea, a los partidos políticos que verdaderamente, o sea, el pueblo no los premie, estos partidos tienen que ser respetuosos de la ciudadanía. La declaratoria de inconstitucionalidad tiene que ver con dos motivos. Uno de ellos es que el Ejecutivo no tiene razón cuando dijo de que podía disponer libremente de ese dinero sin que pasara por la Asamblea. Y el otro argumento es que la Asamblea debe de llamar al ministro de Hacienda para poder consultarle las transferencias de fondos que se vayan a realizar. Bajo estos dos argumentos fue declarado inconstitucional el decreto legislativo. En esta sentencia no le da la razón ni al Ejecutivo ni tampoco a la Asamblea. Lo que está diciendo es que hagamos un nuevo decreto con participación directa de las autoridades del órgano ejecutivo y que podamos poder honrar las deudas que se han obtenido con los veteranos, con Fomilenio y desde luego pagar el FODES. ¿Y no se podría repetir lo mismo con las modificaciones que hicieron al presupuesto 2021, tomando como base esta resolución? No, son dos cosas totalmente diferentes. Digo porque se tomaron decisiones, obviamente sin la participación del Ejecutivo, dígase el Ministerio de Hacienda, para hacer estos ajustes. En algunos casos no es que se haya obviado la participación del órgano ejecutivo, es que el órgano ejecutivo no quiso venir. Fueron los ministros los que incluso fueron llamados por apremio y no vinieron. La sentencia de la sala lo que establece es un vicio de forma, de proceso, y lo que indica es que ese es subsanable. Lean bien la sentencia, porque dice que es absolutamente subsanable, que tiene un vicio de forma que es subsanable, e invita a la Asamblea Legislativa para que lo pueda subsanar, en primer lugar. En segundo lugar, hay que establecer que la sentencia tiene un voto disidente. Lo que está diciendo la sala, que es una inconstitucionalidad de forma, y es que si lees de forma detallada, tenés que leer exactamente el voto disidente, y el voto disidente te está diciendo que en efecto hubo un lapso y que no procede, digamos, el haber declarado inconstitucional por el simple hecho que era un caso notorio, público y notorio. Por lo tanto, deja jurisprudencia este magistrado de la Sala de lo Constitucional, donde explica de forma detallada que en efecto procedía a declararlo constitucional. Yo entiendo que no son todos abogados y también dentro incluso del gremio de abogados pues no es tan fácil la materia constitucional, y
cuando lo tratan con tanta ligereza el tema de que es que solamente es un vicio de forma, que es subsanable y que no le dan la razón a ninguno, no es tan cierto. Sería bueno hacer el ejercicio de leer la sentencia para escuchar diferentes opiniones y sacar propias conclusiones. Tampoco es que le crean a uno o a otro, sino que hay que aprender a investigar y a sacar sus propias conclusiones. Pero no es tan cierto que sea algo tan simple y que sea subsanable de una forma tan fácil. La sala le está diciendo a la Asamblea, mire, usted invadió funciones. Mire, usted no puede administrar las finanzas públicas. Por eso es que yo antes decía, la Asamblea se ha creído en algún momento corte de cuentas, exigiendo cuentas que no le corresponden. Hay cuentas que, es decir, sí puede exigir cuentas en algún sentido, pero no como lo ejerce la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas ejerce función desde la misma Constitución que le otorga ser el ente contralor para el Estado. Pero entonces la Asamblea quería realizar esas funciones al inicio y lo continúa realizando en el tema de las comisiones especiales. Pero también Fiscalía General de la República, pero también Ministerio de Hacienda, como en este caso, en donde quiere ser el administrador de las finanzas públicas. Y yo recuerdo al diputado Parker diciendo el día que, en el madrugón, cuando se aprobó el presupuesto, incluso, nosotros hicimos una reingeniería de todo el presupuesto. Precisamente esa reingeniería que hicieron adolece del mismo vicio que ahora dice la sala, que adolece el decreto 781 que viene a reformar el 640, que nace del 608 allá de la pandemia, en donde ellos en realidad lo que hacen es reorientar el destino de los fondos que ya estaban estipulados en el 640. Y es tan grave que hay personas a las que les pudo haber afectado esa reasignación, porque esto era 300 millones destinados para pagarle a los proveedores del Estado, privados del Estado, y 100 millones para devolver en IVA. Entonces pueden haber personas que ya se vieron afectadas por este redireccionamiento que realizó la Asamblea. En la nueva redireccionamiento o el nuevo destino de fondos, el cambio de rubro que establece la Asamblea, que no era necesaria la consulta. Entonces, no sé, me parece un contrasentido que diga algo así, existiendo la jurisprudencia que ya tenemos, en donde se establece que si el Estado, a través del órgano ejecutivo, en el Ministerio de Hacienda, el encargado de administrar las finanzas públicas, y lo hace porque tiene una visión conjunta de todo el presupuesto general de la nación, de todas las entidades públicas que están, que forman parte de la Ley General del Presupuesto, no viendo solamente un decreto en donde se establece el destino de 400 millones, sino que es un presupuesto general, en donde se establece cada necesidad de cada una de las instituciones, porque recordemos que con la ley AFI, cuando entró en vigencia allá por el 96, se cambió la manera en la que funcionaba antes, porque el Ministerio de Hacienda antes era el que hacía prácticamente todo, pero después con la ley AFI, cada una de las instituciones, como ya tienen independencia en la parte financiera para establecer sus necesidades y proponerlas para que sean consideradas dentro del proyecto de ley general del presupuesto, pues entonces cada institución, conociendo sus necesidades, es el Consejo de Ministros el que administra en realidad todas esas necesidades que le pasan a cada una de estas instituciones. Hicieron las cosas sin consultar al ente contralor, que es el Ministerio de Salud, el encargado de elaborar las políticas en salud y ejecutarlas. Ellos tomaron decisiones sin tomar en cuenta el Ministerio de Salud. Algo similar está pasando ahorita. Ellos han hecho y han tomado decisiones sin consultar al Ministerio de Hacienda. Entonces, eso es lo complicado. Le mintieron a sus alcaldes, todo por quedar bien. Les hablaron de fondos que ya no existían ahí adentro de la Asamblea. Entonces, están manejando mal las cosas, donde deberían ponerse, pues, con a sus asesores, pues, que no sabe uno dónde están en estos momentos tan importantes, y seguir los lineamientos tal como lo dicta la Constitución, pues si esto no es inventado por nadie. Los mecanismos para asignación de fondos ahí están, y ya se sabe que son a través del ministro de Hacienda, de ese ministerio que es el encargado de los fondos públicos. Pero a ellos les interesa ahorita puramente lo electoral, engañar a la gente, han engañado a sus alcaldes, han engañado a los veteranos, y pues ahora vamos a ver qué procede. Ya pues la licenciada, que es una eminente abogada, lo ha explicado muy bien, y pues ahora vamos a ver qué deciden en estas próximas plenarias, porque estamos también contra el tiempo y hay que cumplirle a esta gente. Bien.